¿Tus frenos ya no responden como antes? Cambiar las pastillas de freno de una Toyota Avanza es un trabajo sencillo si sigues el orden correcto. Primero se retira la rueda para llegar al sistema de frenos. Luego se levanta la pinza y se sacan las pastillas desgastadas. Después se comprime el pistón para dejar espacio a las nuevas pastillas. Al instalarlas, se ajusta todo correctamente y se prueba el sistema antes de conducir. Este mantenimiento ayuda a mantener la seguridad del vehículo y un frenado firme y confiable. ¿Quieres evitar una reparación costosa en tu auto? Entonces presta atención a estas 4 piezas que muchos ignoran y que pueden provocar fallas graves si no se revisan a tiempo. La primera es la válvula PCV, una pieza económica pero fundamental. Cuando deja de funcionar correctamente puede causar alto consumo de aceite, humo azul por el escape y un ralentí inestable, además de generar diagnósticos complicados y gastos innecesarios. La segunda es la válvula solenoide VVT, encargada de controlar la distribución variable del motor. Si presenta fallas, el vehículo pierde potencia y rendimiento. Aunque el video no alcanza a explicar las otras 2 piezas, el mensaje es claro. Cambiar o dar mantenimiento a estos componentes a tiempo puede proteger el motor y ayudarte a ahorrar mucho dinero en reparaciones. Tu motor se apaga sin aviso, las revoluciones suben y bajan o el ralentí es inestable. Antes de cambiar inyectores, bujías o sensores, revisa la válvula IAC. Esta pieza controla el aire cuando el motor está en ralentí y con el tiempo se llena de carbón, aceite y suciedad, afectando su funcionamiento. En muchos casos, una simple limpieza devuelve la estabilidad al motor y elimina las fallas sin gastar dinero en repuestos costosos. La lección es clara. Inspeccionar y limpiar la válvula IAC puede ser la solución más rápida, económica y efectiva para corregir problemas de ralentí. ¿Tu auto perdió fuerza, gasta más combustible o le cuesta encender? El problema podría estar en el sistema de admisión de aire. Un filtro de aire sucio impide que el motor respire correctamente, reduciendo su potencia y aumentando el consumo. Si el sensor MAP falla, enviará datos incorrectos a la computadora, provocando una mezcla de aire y combustible inestable. Además, un cuerpo de aceleración o una válvula en mal estado pueden causar un ralentí irregular y apagones inesperados. Revisar y dar mantenimiento a estas piezas a tiempo ayuda a mejorar el rendimiento del motor, ahorrar combustible y evitar averías más costosas. ¿Tu auto está gastando mucha más gasolina y no sabes por qué? Es muy probable que el problema esté en 2 sensores que casi nadie revisa. Te voy a mostrar cuáles son para que puedas inspeccionarlos. El primero es el sensor MAP, ubicado sobre el múltiple de admisión. Es este que ves aquí. En algunos motores como este, está instalado justo en la entrada del cuerpo de aceleración. El segundo sensor que también influye en el consumo de combustible es este. Se trata del sensor de oxígeno. Está colocado a la salida del múltiple de escape y va conectado a la computadora del vehículo. Ambos sensores controlan la cantidad de combustible que llega a los inyectores, y cuando fallan, el motor termina consumiendo mucha más gasolina. ¿Tu auto ya no responde como antes? Antes de pensar en una falla grave del motor, revisa el sensor VVT. Este componente controla el momento en que se abren las válvulas, y cuando se llena de suciedad, altera la sincronización del motor. El resultado es una clara pérdida de potencia, mayor consumo de combustible y una aceleración lenta. En este video verás cómo retirar el sensor y limpiar su rotor magnético con alcohol isopropílico para recuperar el rendimiento del motor sin cambiar la pieza. Es un mantenimiento sencillo, rápido y económico que puede ahorrarte tiempo y dinero. En el 90% de los casos, una buena limpieza basta para solucionar el problema. ¿Tu auto está fallando y no sabes por qué? Conocer los sensores que más se dañan puede evitar que gastes dinero de más. Este video explica de forma simple qué hace cada sensor, dónde se encuentra y cuáles son las señales más comunes cuando empieza a fallar. Así podrás detectar el problema a tiempo y hablar con el mecánico con más confianza. Aprenderás sobre el sensor TPES, el sensor MAPE, la válvula del canister, el motor paso a paso, el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor de posición del cigüeñal y los sensores de oxígeno. Cada uno presenta síntomas distintos que afectan la potencia, el consumo de combustible y el funcionamiento del motor. Con esta información podrás evitar reparaciones innecesarias, ahorrar dinero y mantener tu vehículo en mejores condiciones. Tu motor está perdiendo potencia y no sabes piezas clave revisan y que, con el tiempo, pueden provocar daños graves. La primera es la válvula PCV. Cuando se llena de lodo y suciedad, aumenta la presión interna del motor hasta dañar los retenes principales de aceite.
La segunda es la válvula de purga del canister. Si queda abierta, deja pasar vapores de combustible al múltiple de admisión, causando ralentí inestable y apagones a baja velocidad. La TER. ¿Tu auto ya pasó las 100.000 millas? Entonces presta atención. A partir de ese kilometraje, varios sensores esenciales del motor comienzan a desgastarse y afectan el rendimiento sin que lo notes. El sensor de oxígeno, el MAF, el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor del cigüeñal y el del árbol de levas pueden ensuciarse o perder precisión con el tiempo. Cuando eso ocurre, envían datos erróneos a la computadora, alteran la mezcla de combustible y pueden provocar fallas, mayor consumo o incluso impedir que el motor encienda. Aunque el desgaste es progresivo, sus efectos terminan reduciendo la eficiencia, aumentando las emisiones y comprometiendo la confiabilidad del vehículo. ¿Siempre te queda el carro torcido al estacionar en reversa? Con este método sencillo aprenderás a corregirlo paso a paso, usando la regla del ajuste de espacios. El video explica dos situaciones muy comunes al entrar en un parqueo y muestra cómo acomodar el vehículo sin complicaciones. Primero debes alinear el auto con las líneas usando los espejos laterales y luego realizar los giros del volante mientras observas constantemente el lado del espacio donde vas a estacionar. Si el carro queda demasiado cerca de un lado, endereza el volante y sigue retrocediendo en línea recta hasta que ambos espacios queden parejos antes de volver a girar. Si un lado queda muy abierto y el otro muy cerrado, avanza un poco para equilibrar la distancia y luego vuelve a retroceder. También explica que es completamente normal hacer estos pequeños ajustes, ya que cada maniobra entra con un ángulo diferente y necesita una corrección para quedar perfectamente centrado. ¿Tu carro tarda mucho en arrancar cuando hace frío? Podrías estar revisando la pieza equivocada. Muchos conductores cambian la batería, la bomba de gasolina o las bujías sin solucionar el problema. Antes de gastar dinero, revisa 3 sensores clave. El de temperatura del aire de admisión, IAT, el de temperatura del refrigerante, ECT o ST, y el de posición del árbol de levas, CMP. Estos sensores son fundamentales para que el motor reciba la cantidad correcta de combustible y el tiempo exacto de encendido al arrancar en frío. Si están sucios o fallan, envían datos erróneos a la computadora del vehículo y provocan arranques lentos o difíciles. Aprende a comprobarlos tú mismo, evita reemplazos innecesarios y encuentra la verdadera causa del problema. ¿Cambias el aceite con el motor frío? Ese pequeño error puede dejar suciedad dentro del motor. Antes de hacer el cambio, enciende el vehículo durante unos minutos para que el aceite se caliente ligeramente y fluya con mayor facilidad. Cuando el aceite está frío, es más espeso, tarda más en salir y deja residuos que terminan mezclándose con el aceite nuevo. Al calentarlo un poco, el drenaje es más completo y el cambio queda mucho más limpio. Eso sí, no dejes que el motor alcance una temperatura demasiado alta, porque podrías quemarte al retirar el filtro o abrir el tapón de drenaje. Este sencillo paso hace el trabajo más rápido y ayuda a proteger el motor al reducir la cantidad de impurezas que quedan en su interior. ¿Tu auto se calienta más de lo normal? Podría no ser una reparación costosa. Un cliente pensó que el radiador o el ventilador estaban fallando, pero al revisar todo con detalle apareció el verdadero problema. El sensor de temperatura del refrigerante estaba cubierto de corrosión y suciedad, lo que hacía que enviara lecturas incorrectas. En lugar de cambiar piezas caras sin necesidad, el mecánico retiró el sensor, lo limpió y lijó suavemente la punta para devolverle su precisión. Después de instalarlo otra vez, el sensor comenzó a enviar datos correctos y el sistema pudo controlar mejor la temperatura del motor. Este caso demuestra que una pieza pequeña y económica puede provocar síntomas similares a una avería grave. Por eso siempre conviene hacer un buen diagnóstico antes de reemplazar componentes costosos. ¿Tu auto tarda en arrancar o falla sin razón? El culpable podría ser este pequeño sensor. El sensor de posición del cigüeñal es una pieza clave del sistema de gestión del motor. Su función es detectar la posición y la velocidad de giro, RPM, del cigüeñal. Esta información es indispensable para que la computadora del vehículo controle con precisión el tiempo de encendido y otros ajustes que influyen en el rendimiento y el consumo de combustible. Gracias a los datos que envía en tiempo real, el motor funciona de forma estable, eficiente y con la sincronización correcta. Tu auto está gastando demasiada gasolina y no sabes por qué.
Antes de culpar al motor, revisa estas 3 piezas clave que suelen causar un consumo excesivo en cualquier vehículo. La primera es el sensor de oxígeno, pero también debes inspeccionar la válvula de purga del canister y las bujías. Si la válvula de purga falla, deja pasar demasiados vapores de combustible al motor y aumenta el gasto. Unas bujías desgastadas reducen el rendimiento y obligan al motor a consumir más. Además, un sensor de oxígeno cubierto de carbón envía datos erróneos a la computadora, haciendo que inyecte más combustible del necesario. Revisar estas 3 piezas puede ayudarte a encontrar la falla y ahorrar combustible. Tu motor falla al arrancar o tiembla en ralentí. Antes de gastar dinero en un taller, revisa estos 2 sensores. Limpiar el sensor MAF y el sensor del cigüeñal puede solucionar problemas comunes como un ralentí inestable y arranques difíciles. El MAF mide el aire que entra al motor, pero con el tiempo se llena de suciedad y deja de enviar datos precisos. Para limpiarlo debes retirarlo, ya que no se recomienda hacerlo instalado. Usa alcohol isopropílico o un limpiador especial para sensores MAF y elimina con cuidado la suciedad de sus delicados filamentos. El sensor del cigüeñal también puede ensuciarse y afectar el encendido del motor. Solo desconéctalo, afloja el tornillo, límpialo y vuelve a instalarlo. Este sencillo mantenimiento puede recuperar el buen funcionamiento del motor y evitar costosas reparaciones. ¿Crees que quitar el termostato evita que el motor se caliente? Es un error que puede salir muy caro. El termostato es una pieza esencial para mantener la temperatura correcta del motor. Si lo retiras, el refrigerante circula demasiado rápido y el motor no alcanza ni mantiene su temperatura ideal de trabajo. Como resultado, aumenta el consumo de combustible, suben las emisiones, disminuye la potencia y hasta puede sobrecalentarse. Mantener el termostato en buen estado permite que el motor funcione de forma eficiente, conserve su rendimiento y reduzca la contaminación. ¿Se encendió el check engine? No cambies el sensor de oxígeno tan rápido. En muchos casos, el problema no es que el sensor O2 esté dañado, sino que la punta está cubierta de carbón. Esa suciedad hace que responda más lento, envíe datos incorrectos a la computadora, aumente el consumo de combustible y el motor funcione de forma irregular. Antes de gastar dinero en uno nuevo, revísalo y límpialo, porque muchas veces vuelve a trabajar correctamente. Algunas personas colocan separadores para engañar al sensor y apagar la falla, pero eso solo oculta el verdadero problema y en muchos lugares es ilegal usar ese método. Lo mejor siempre es revisar, limpiar y diagnosticar bien antes de decidir reemplazar la pieza. ¿Crees que ese espacio es demasiado pequeño? La mayoría se rinde antes de intentarlo, pero el secreto no está en la suerte, sino en la técnica. Todo comienza al colocar el auto paralelo al vehículo estacionado para encontrar el punto exacto. Después, retrocede lentamente mientras gira el volante por completo y usa los espejos para controlar cada distancia. Corrigiendo el ángulo poco a poco, evita acercarse demasiado a los autos de adelante y atrás. Al final, el vehículo queda perfectamente centrado en un espacio muy reducido. Con paciencia, precisión y movimientos suaves, estacionar en lugares difíciles resulta mucho más fácil de lo que imaginas. ¿Sientes que tu auto consume más gasolina de lo normal? Antes de culpar al motor, revisa estos 6 sensores. Ellos envían información clave a la computadora del vehículo para calcular la mezcla correcta de aire y combustible. Si uno falla o manda datos incorrectos, el motor puede gastar más combustible de lo necesario o perder potencia sin que lo notes. Los más importantes son el sensor de oxígeno, O2, el sensor de posición del acelerador, TPS, el sensor MAP, el sensor MAF, el sensor de temperatura del refrigerante, ST, y el sensor de presión de combustible. Cada uno cumple una función esencial para que el motor... No intentes poner esta correa con un destornillador. Podrías dañarla en segundos. Cuando una correa está estirada o el sistema no tiene tensor, los mecánicos utilizan herramientas especiales para instalarla sin hacer fuerza de más. Una pieza ayuda a retirar la correa mientras giras el cigüeñal, y la otra la guía hasta su posición correcta. Así evitas cortes, deformaciones y daños innecesarios. Parece un truco sencillo, pero puede ahorrarte tiempo, dinero y una reparación mucho más cara. La herramienta correcta hace toda la diferencia. ¿Sientes olor a gasolina en tu auto aunque no encuentres ninguna fuga? No lo ignores. El problema puede estar en una pequeña válvula del sistema EVAP. En este caso, la válvula de ventilación quedó cerrada y provocó que la presión aumentara dentro del tanque. Al no poder salir correctamente los vapores de combustible,
El fuerte olor comenzó a sentirse constantemente. El técnico limpió la válvula defectuosa y después de solucionar el problema, el olor desapareció y el consumo de combustible mejoró. Si tu auto huele a gasolina sin una fuga visible, no te acostumbres a ese olor. Puede ser una señal de que el sistema EVAP está fallando y, además de aumentar las emisiones, podría afectar el funcionamiento y rendimiento del vehículo. Atiende el problema cuanto antes. ¡Ojo! Este pequeño sensor puede estar haciendo que tu auto gaste combustible de más sin que te des cuenta. Se llama sensor de temperatura del refrigerante y le dice a la computadora qué tan caliente está realmente el motor. Si empieza a fallar, la ECU puede calcular mal la mezcla de combustible y provocar consumo excesivo, arranques difíciles, ralentí inestable, sobrecalentamiento e incluso humo negro por el escape. Normalmente está cerca del termostato o en la culata y su reemplazo suele ser rápido y económico. Si tu auto presenta estas señales, no las ignores. Revisar este pequeño sensor a tiempo puede evitar problemas mucho más caros. Antes de gastar dinero en el aire acondicionado, revisa esto porque la falla podría ser más simple de lo que imaginas. Si el aire de tu auto sopla fuerte pero no enfría, el problema suele estar en piezas clave. El compresor es el encargado de mover el refrigerante por todo el sistema. Y si falla, dejará de salir aire frío. Un nivel bajo de refrigerante, normalmente por una fuga, también reduce el enfriamiento. Además, un filtro de cabina sucio bloquea el paso del aire y hace que el interior se sienta más caliente. Si el condensador está tapado por suciedad, tampoco podrá liberar. No cambies la válvula EGR todavía. Podrías estar gastando dinero sin necesidad. Si tu auto pierde potencia, tiembla al ralentí o incluso se apaga, la EGR podría estar atascada. Esta pieza controla el paso de los gases de escape para reducir emisiones y mantener la temperatura del motor bajo control. Cuando se queda abierta, el motor falla y pierde fuerza. Si se queda cerrada, aumenta la temperatura, aparecen golpeteos y las emisiones se disparan. La mejor parte, en la mayoría de los casos, una buena limpieza para eliminar el carbón acumulado es suficiente para que vuelva a funcionar como nueva y evitar un reemplazo costoso. No cambies la válvula EVAP todavía. Ese ruido de vacío al abrir el tanque o el problema para arrancar podría tener una solución que casi nadie te cuenta. Muchos mecánicos te dirán que compres una nueva, pero antes prueba este truco. Retira la válvula con cuidado, aplícale pequeños pulsos eléctricos para activarla y límpiala con un spray a presión que elimine toda la suciedad acumulada. En solo unos minutos puede volver a funcionar como nueva. Después de instalarla otra vez, el sistema recupera su rendimiento y desaparecen los problemas de vapores de combustible. Ahorrarás dinero, evitarás un cambio innecesario y conocerás un secreto de taller que muy pocos están dispuestos a revelar. ¿Tu aire acondicionado hace un ruido metálico al encenderlo? Cuidado. Ese sonido puede ser la primera señal de una avería que terminará costándote muy caro. El principal sospechoso es el compresor, la pieza que hace posible que el aire salga frío dentro de tu vehículo. Cuando empieza a fallar, el aire enfría menos. Aparecen ruidos extraños, vibraciones, y, si no haces nada, el sistema completo puede dejar de funcionar. Lo peor es que ignorar este problema puede dañar otras piezas y disparar el costo de la reparación. En este video descubrirás cómo funciona el compresor, cómo reconocer las señales de una falla antes de que sea demasiado tarde y qué hacer para evitar gastar una fortuna en el taller.